el Imperio Romano, en su máximo esplendor, ha sido uno de los más grandes de la historia, tanto que su influencia está todavía presente en la forma de gobierno militar de la actualidad y en algunos aspectos de nuestra sociedad. Sin más que decir, les presento a los 7 emperadores romanos más terribles de la historia. Caracalla. Durante el gobierno de este sádico y malicioso gobernador, desde el año 211 hasta el año 217 se contemplaron muchos espectáculos de actos terribles. Asesinó a su hermano y coemperador Geta, puesto que le dejó su padre en herencia, ya que Caracalla no se fiaba de él, puesto que sospechaba que estaba revolucionando a varios sectores del imperio para obligarle a dejar el trono. Los ciudadanos de Alexandria, en Egipto, se mofaron de este hecho por medio de una obra de teatro pública. Viajó con su ejército hasta allí. Mató a 20.000 ciudadanos, aparte de quemar y saquear toda la ciudad. Fue asesinado en el año 217 por uno de sus guardias, mientras orinaba en una carretera a las afueras de Roma. Caracalla había ordenado semanas antes matar al hermano de este guardia por una de las cientos de acusaciones falsas. Diocleciano. Este emperador reinó al final de la crisis del siglo III, y aunque pudo lograr estabilizar la situación, pero siempre se le recordará por ser el peor perseguidor de los cristianos en la historia, ya que eliminaba todos sus derechos, o se convertían en la religión romana o morían. Mandó a quemar y saquear todas las iglesias cristianas que el ejército romano se encontrara en su paso. Hubo un momento que la persecución no parecía servir, ya que los cristianos seguían su religión en la clandestinidad, por lo que se llevó a una búsqueda más exhaustiva y a los cristianos encontrados se los torturaba en el Coliseo o en el circo romano, arrojándolos a los leones para el deleite del público romano. Al final, Diocleciano abdicó por una enfermedad, siendo el primer emperador romano en hacerlo. Heliogabalo. Se puede decir que el reinado de este emperador comenzó en la crisis del siglo III, la cual duró 50 años y dividió a Roma en varias facciones. Tras una guerra civil, la anarquía se extendió por todo el imperio y hubo una gran histeria por la economía. También agregando que Germania atacó varias veces al imperio. Tomó el trono a la temprana edad de 14 años y no tardó ver cumplidas todas sus perturbadoras fantasías y deseos. Él, a pesar de nacer hombre, quería ser una mujer, por lo que ofreció grandes sumas de dinero a un médico que pudiera transformarlo en una mujer de verdad. Hasta entonces le gustaba el travestismo y el frecuentar prostíbulos. Incluso a los hombres que solicitaba en el palacio real, los recibía desnudo en su habitación y le decía cualquier barbaridad que se le pasara por la cabeza. Instauró a El-Gabal, el dios del sol sirio, como el nuevo dios principal de Roma. Transfirió todas sus valiosas reliquias, desde sus antiguos templos hasta un nuevo templo que mandó a construir en honor a este dios sirio, proclamándose el sumo sacerdote. 4 años después, Roma cayó en varias revueltas, exigiendo la destitución o la muerte de Heliogabalo, quien respondió mandando a su ejército a matar a todas las personas que se encontraban en ese momento en la calle. Al final, Heliogabalo se escondió en un baúl hasta que lo encontraron y lo apuñalaron hasta su muerte. Posteriormente fue decapitado y su cabeza fue tirada al río Tíber. Cómodo.
fue hijo de Marco Aurelio, uno de los mejores emperadores de Roma de toda la historia, lo cual no hizo más que reforzar los delitos de Cómodo en la mente de los ciudadanos. Adoraba las luchas de gladiadores, tanto es así que incluso participó en varias de ellas, haciendo enojar a todo el imperio, sobre todo al Senado. Ordenó que todos los cojos y jorobados, y en general todos los indeseables del imperio, fuesen tirados a la arena y que luchasen entre ellos hasta la muerte. Él adoraba el matar animales. Tanto es así que mató 100 leones en un día. También mató a 3 elefantes él solo, decapitó a un avestruz, entre muchas de sus locuras. Los senadores empezaron a conspirar para matar a Cómodo y lo intentaron envenenándolo, pero Cómodo vomitó lo ingerido. Después de lo ocurrido, el Senado envió al luchador favorito del emperador, llamado Narciso, quien estranguló a Cómodo en su propio baño. Nerón utilizó su cargo para satisfacer todas sus necesidades personales, sin tener ningún tipo de preocupación por lo que le pasara al pueblo romano. Él nunca confió en su madre, Agripina, incluso a intentar asesinarla, hundiendo su barco, lo cual no funcionó, así que ordenó ejecutarla por la vía rápida. Al igual que hizo con su madre, ejecutó a varias personas cercanas a él por el simple hecho que no confiaba en ellos. A Nerón le encantaba frecuentar distintos bares y prostíbulos, eso sí, siempre disfrazado. El gran incendio de Roma en el año 64 ha dado una leyenda que decía que Nerón tocaba la lira mientras ésta se incendiaba. Hay que decir que esto no es cierto, ya que Nerón se encontraba en Antium en ese momento y volvió inmediatamente a Roma para dirigir las tareas de extinción del fuego, incluso pagándolo de su propio bolsillo. Ayudó a los supervivientes del incendio, permitiendo que permaneciesen en su palacio hasta que sus casas fuesen reconstruidas. Los alimentó. Pero claro, todo tiene un precio, y Nerón se autorregaló un grandioso palacio en el área donde debían ser reconstruidas las casas de las víctimas. La ciudad quería que alguien pagase por el incendio, por lo cual Nerón culpó a los cristianos, por lo que se detuvieron a todos los que se encontraban y se los quemó vivos, iluminando el nuevo palacio de Nerón. Tras lo cual el emperador, al oler el hedor de los muertos, sonrió y se volvió a su lira para cantar sus propias canciones. Los impuestos irritaron a la población romana, por lo que se iniciaron varias revueltas en distintas provincias, y el odio hacia Nerón se fue extendiendo por todos los sectores de la sociedad. Hasta sus propios guardias lo abandonaron y que solo tenía que esperar su muerte. Efectivamente, se le clavó un puñal en la garganta, desangrándose hasta morir. Tiberio fue el emperador que gobernó después de Augusto, desde el año 14 hasta el año 37, pero no le interesaba lo más mínimo su puesto, solo quería lujos, y dejó de lado al Senado por este motivo, por lo cual sus miembros le despreciaban y amenazaban. Por este motivo, Tiberio no se sentía seguro y se exilió a la isla de Capri. Con todo el dinero que ganó en su puesto de emperador, se construyó una grandiosa villa en Capri, Villa Jovis, donde daba rienda suelta a su pedofilia. En su grandiosa pileta nadaba desnudo mientras violaba a bebés y a niños pequeños. Calígula tomó el trono tras la muerte de su primo segundo, Tibeirades,
quienes algunos dicen que Calígula, que ordenó asesinarlo asfixiándolo con una almohada. Durante sus primeros meses de mandato fue muy querido por la sociedad, tras varias medidas muy populares en todo el imperio. Pero meses más tarde caería enfermo, debido a sus excesos con la comida, la bebida y el sexo. Después de recuperarse de esta enfermedad que nunca fue precisada con exactitud, Calígula se transformó en uno de los personajes más perversos de la historia humana. Algunos historiadores de siglos posteriores llegaron a decir incluso que fue poseído por el mismísimo diablo. Empezó a ordenar el asesinato de cualquier persona que alguna vez le había discutido cualquier cosa. Tenía una memoria excelente. Exilió a su propia mujer y se autoproclamó como un auténtico dios, vistiéndose como Apolo, Venus, Mercurio o Hércules, exigiendo que cualquier persona se dirigiese a él como un divino. Nombró a su caballo favorito, Incisatus, sacerdote y cónsul, ordenando también construir una enorme estatua de mármol dedicada a él. Un día en el Circo Maximus, las peleas de gladiadores se quedaron sin delincuentes que luchasen, por lo que Calígula ordenó que luchasen contra los leones los espectadores que se encontrasen en las primeras 5 filas, los cuales murieron todos. Un hombre, en un arranque de rabia, insultó a Calígula por la calle, por lo que ordenó asesinarlo a él y a toda su familia, delante de una gran multitud. Quien lo insultó fue en primer lugar, posteriormente la mujer y después sus hijos. Iba en orden, desde el más grande hasta llegar a la hija pequeña de 12 años, quien lloraba histéricamente ante todo lo que había observado. Un miembro de la multitud gritó que esta niña debía estar exenta de la ejecución, como una virgen, tras lo cual Calígula sonrió y ordenó que antes de ser asesinada fuese violada por el verdugo. Finalmente fue asesinado por la guardia pretoriana. Si el video les gustó, me ayudarían mucho con un pulgar arriba. Suscríbanse para ver más videos como este. Compártanlo con sus amigos si este video fue de su agrado y les deseo un buen día.